¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, De esos fuertes, valientes, completos. y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Buenas y bienvenidos un día más a nuestro podcast. La verdad es que tenemos muchísimas ganas de volver a grabar episodio porque pues hace un montón, yo creo que desde verano, sí, que no publicamos y ya nos lo pedíais por Instagram y por fin nos hemos lanzado a grabarlo nosotras. también teníamos ganas pero no habíamos podido cuadrar agendas. Total. Y Lourdes no ha podido venir porque la pobre está estudiando. Rezad, que dentro de poco tiene examen. Y bueno, una recapitulación para que la gente vuelva a centrarse Exacto. por dónde está juventud hoy en día. Bueno, pues os recordamos que estamos en la 4ª temporada que se titula Cómo vivir una fe auténtica, ¿no? Hemos hablado ya de qué es la fe, de quién es Dios, que tiene un plan para nosotros, que el cielo existe, que Dios existe. Y entonces, pues ahora ya que conocemos la base, ¿no? De que Dios nos quiere, que existe, que el cielo, que es nuestro Padre, que tiene un plan para mí, ¿no? La pregunta es, ¿y qué me pide Dios a mí? Eso es. Así que, bueno, ¿cómo empezarías qué te pide Dios, ¿no? ¿Qué nos pide Dios a cada uno de nosotros? Bueno, por si no lo habéis intuido con el título, hoy venimos a hablar de cómo podemos alcanzar la santidad, porque al final es algo que estas últimas semanas estábamos comentando mucho, y es que nuestra principal vocación es ser santos, o sea, más allá de pues la vocación al matrimonio o al sacerdocio o a una orden de consagradas, lo que sea, ¿no? Pero más allá de eso es la santidad. Y entonces venimos a hablar hoy desde nuestra pequeñez cómo en nuestro día a día podemos llegar a ser santos. Yo es que he de confesar que no sé si ha sido gracias a... Yo creo que ha sido una mezcla de cosas, pero uno, el club de lectura que estamos haciendo ahora, que gracias a Dios estamos leyendo un montón de vidas de santos, que a mí, por lo menos, cada vez que leía un libro de estos, como que movía algo a mí ese deseo de decir, pues yo también quiero, ¿no? Sí, sí, o sí. como que subía mis expectativas. Luego la canonización de Carlo Acutis y Giorgio Frassati, películas, ver tantas tumbas. Sí, estuvimos en Asís visitando la tumba de Carlo Acutis. Y de Giorgio también. Sí. No sé, como que hemos estado este verano como muy cerca de santos y yo te prometo que tenía muchísimas ganas de que llegara este momento. Y bueno, recapitulando un momento, yo quiero empezar porque yo he preguntado qué nos pide Dios. Uh-huh. Y me gustaría decir que en el fondo Dios no pide nada. O sea, ¿no? Dios te lo ha dado todo, te ha creado, ¿no? Desde su inmenso amor, ha creado toda la creación, toda la naturaleza, te ha dado todo y no espera nada, ¿no? Él lo único que quiere es tu amor. Él ¿no? quiere nuestro corazón. Claro, o sea... que a la vez lo es todo. Todo, ¿no? Pero Dios no te exige nada, o sea, no te va a dejar de querer porque no hagas, no sé, una carrera, porque no te metas a sacerdote, porque no seas monja, porque no te cases. O sea, en el fondo, el amor de Dios es tan grande y nos ha dado esa libertad que es que nos deja hasta escogerle y no escogerle. Hay gente que no le escoge. Uh-huh. Entonces, como que eso, que no tengamos esa presión de, ay, Dios, ¿qué me pide Dios? ¿Qué me pide Dios? Y en el fondo, lo único que quiere es que tú seas feliz, ¿no? Y entonces pedirte ese corazón... me gusta relacionarlo con el tema de la santidad porque en el fondo lo que nos sirve ser santos es para estar con él en el cielo, que es lo que él quiere nuestro corazón y quiere estar con nuestro corazón toda la eternidad, ¿no? Sí, o sea, al final yo lo veo un poco como que no nos pide nada, pero él al final nos ha creado a su imagen y semejanza y sabe lo que realmente nos conviene. Entonces, cuanto más cerca de Dios estamos, más felices vamos a llegar a ser. Por eso no nos pide nada de exigirnos, total, pero cuanto más cerca de Dios estemos, pues más llenos de esa plenitud vamos a estar. No, 100%, o sea, 100%. Y es como, yo creo, o para mi entender, es como, este camino de la santidad es como el entrenamiento que necesita tu corazón para poder acoger el amor de Dios. Porque somos tan pequeña cosa, ¿no? Somos tan poca cosa que... Yo ahora mismo, pues por mi camino, aún no soy capaz de acoger el amor de Dios. Entonces yo creo que el proceso de esa santificación, el día a día, ¿no? Ese ser santos es preparar el corazón para acoger el amor de Dios. Exacto. Yo cuando estábamos preparando el episodio, yo lo veía un poco como un camino, ¿no? De pues igual que te preparas para el matrimonio,
te preparas también para ser santo. Entonces es como que caminamos hacia la santidad. Es todo un proceso que, o sea, no se puede ser santo de la noche a la mañana, sino que pues uno tiene que ir purificando su corazón, sus intenciones, ir acercándose más a Jesús. O sea, también hay un proceso de discernimiento, de discernir el bien del mal, de saber qué me conviene, qué no. ¿Esto me hace amar más a los demás? ¿Me acerca a Dios o me aleja? ¿No? Entonces, luego también entra la voluntad de querer seguir a Jesús. Total. Porque lo que decías antes de una persona buena... Claro, es que... Vale, explícalo. Vale, porque yo antes, ¿no? Cuando era un poco más pequeña, pues igual tenía la idea de decir, con ser buena es suficiente, ¿no? Dios quiere que seas buena. Pues no. Y a mí me ayuda un montón a cambiar esta idea porque mi director espiritual, cada vez que me ve, luego cuando me voy, siempre me dice, Fátima, sé santita. Entonces, pues a mí eso me ayuda, o sea, me ayuda a ir cambiando, decir, Fátima, es que ser buena no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque personas buenas hay muchas, ¿no? Y hay algunas que incluso acaban en el infierno. ¿Por qué? Pues porque para ser santo, ¿no? Para poder estar en el cielo tienes que elegir a Jesús, que Jesús esté en tu corazón y hacer su voluntad. Uh-huh. Claro, igual hay una persona buena, yo qué sé, pues es que es simpática, que no chilla, que cuida a sus vecinos, que limpia las playas, ¿no? Personas buenas, pero que igual alguien le ha presentado a Dios y ha dicho, no, ya él no lo quiero, ya no lo escojo. Entonces, ¿puede alguien bueno acabar en el infierno? Sí. ¿No? ¿Puede alguien bueno acabar en el cielo? Sí, porque igual nunca nadie le ha presentado a Dios, entonces no conoce a Dios y no ha podido actuar en consecuencia, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? Que ser santo es algo más, ¿no? Entonces, ¿te parece si lo ligamos un poco con qué es lo que dice la Iglesia? Sí, claro que sí. Sí. Vale, es que teníamos un poco de miedito, ¿no? De hablar del tema de la santidad nosotras, porque decíamos, ostras, ¿y si nos dejamos algo súper importante? Eso, claro, o sea, y seguramente nos olvidemos algo que de repente, escuchándolo por segunda vez, digamos, esto no lo hemos mencionado. Entonces, pues queríamos apoyarnos un poco de qué dice la Iglesia. Entonces hemos cogido, os vamos a decir algunas ideas que ha dicho pues a través de la doctrina social de la Iglesia, algunos papas en exhortaciones, en cartas apostólicas, que nos lleven a la base de lo que es ser santos. Y luego ya lo aterrizaremos en nuestra vida. Eso es. Bueno, pues empezamos. Mirad, la doctrina social de la Iglesia define la santidad como lo que ha dicho Marta. Dice, es una vocación universal de todo cristiano a vivir el amor a Dios y al prójimo, buscando la perfección de la caridad en las circunstancias cotidianas de la vida. ¿No? En el fondo, como hemos empezado, la vocación de cada uno es al amor, ¿no? Es a la santidad. Y esa santidad pues se vive en el día a día, ¿no? Cada uno está llamado a ser santo donde ha sido plantado, ¿no? En el año que ha sido plantado, en la ciudad en que ha sido plantada, en la familia, ¿no? A cada uno se nos ha dado un lugar, una circunstancia, y ahí el Señor te dice, vas a ser santo, estás llamado a ser santo. ¿Qué más? Luego, algo muy sencillo que me encanta es como, no se limita a actos heroicos, ¿no? Porque yo de pequeña siempre pensaba que ser santo pues solo podía ser, pues no sé, pues un monje, un sacerdote, claro. Alguien que dijese, wow, el Padre Pío, claro. ¿No? Que recibía los estigmas, que se bilocaba, que podía conocer San Ignacio de Loyola, o sea... Total. Yo también, o sea, confieso que pues quizás de pequeña pensaba que los santos, de hecho también... era como que los santos sonaba algo como muy lejano, ¿no? Sí, 100%. De los años, vamos, históricos. Entonces, como que también es muy importante saber esto que acaba de mencionar Fati, porque ser santo, o sea, para poder llegar a ser santo no es tanto el qué tengo que hacer, sino dejarse transformar por Dios. Porque cuando uno se deja transformar por Dios, se abre a esa voluntad de Dios y al final está dispuesto a recibir todas las gracias que Dios le quiere dar, pues a través del amor que Dios te tiene, tú podrás obrar el bien. Totalmente. O sea, como que... es que seguro que en algún... Bueno, sí. O sea, como que en el fondo yo escuché en una adoración que unas monjitas decían que para ser santo, su madre superiora decía, hijas, tenéis que quitar obstáculos, ¿no? Si tú quieres ser santa, quita obstáculos. ¿Por qué? Porque lo que has dicho, la santidad no es tanto hacer, sino el dejarse, ¿no? Hacer por Dios. Entonces, si tienes obstáculos que no te dejan recibir el amor de Dios, si tienes obstáculos que no te dejan discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pues no vas a poder ser santa. O sea, te refieres a que hay que soltar, ¿no? Soltar, sí. Pues
esos miedos, esas cadenas, pecados. Exacto, esos pecados, Esos planes, esas apetencias que pues al final por ser humanos tendemos a lo mundano. Total. Y muchas veces eso nos aleja de la voluntad de Dios y lo que 100%. Dios quiere para nosotros. Entonces ahí entraría un poco el ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? Lo que a mí me apetece en este momento. Yo muchas veces ha sido como, Señor, por favor, que pase esto, ¿no? Muchas veces como, quiero que Dios se acople a cuál es mi voluntad, ¿no? En vez de decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que yo lo hago. Claro, incluso en las oraciones, cuando le pides algo, por favor, y luego al final, bueno, sí es tu voluntad. Totalmente, ¿no? Luego también la doctrina social de la Iglesia dice que eso que he dicho, que implica el amor diario. Es como cumplir la voluntad divina, los mandamientos, el servicio a los demás, especialmente pues a los que más los necesitan, ¿no? Es el amor en el día a día, en las pequeñas cosas. Actos de misericordia. Total. Y pues eso, dejándote llenar por Dios, porque solo no puedes, ¿no? Y de la Iglesia, porque luego hablaremos un poco cómo la Iglesia nos ayuda, toda ella, ¿no? En este camino de la santidad. Y hay un ejemplo que me gusta mucho, que seguro que lo habéis escuchado alguna vez, como la poda del árbol, que muchas veces escuchas, no, es que el Señor te está podando, ¿no? Hay veces, por ejemplo, nosotros teníamos un jardín y me acuerdo que mi hermano pues llegaba invierno y podaba los árboles y los dejaba que parecían que estuvieran muertos, en plan sin ninguna rama, sin ninguna hoja, y siempre decían, no, porque es que luego crecerán más fuertes. Claro. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros, ¿no? Va podando todas aquellas cosas de nuestra vida, pues esos obstáculos que no dejan recibir su amor. Entonces nos va quitando pues esos pequeños defectillos, debilidades, esas, no sé, lo que estábamos diciendo, ¿no? Pues igual alguno, yo qué sé, pues su pereza, su egoísmo. Sí, de hecho hay un evangelio que habla de eso, de lo de la viga que tienes en el ojo, que te hace... ver la paja. Y claro, y te hace como ver el pecado del otro y no reparar en la que tú tienes. Total. ¿No? Y entonces... Claro, al final esto, pues hay que pedir el don de la humildad para poder uno reconocer su debilidad y lo que decíamos antes de hacerse pequeño para parecerse más a Jesús y poner al otro por delante de él mismo. De hecho, un papa, que creo que fue el Papa Francisco, definió al santo del siglo XXI como aquel hombre de Dios que se entrega radical y totalmente a la causa del Evangelio. Es decir, es aquella persona que vive plenamente, o sea, no es tibios, ¿no? Que a veces dicen, no puedes ser un tibio. Totalmente. ¿No? Tienes que vivirlo, sí. No puedes decir, venga, hoy un poquito, bueno, no pasa nada si hoy no rezo tanto, o no pasa nada si hoy peco aquí, no pasa nada si luego me confieso, ¿no? Como que hay que tener esa determinación de decir, yo quiero ser santo, no, yo sigo a Dios, yo creo en Dios, soy católico. Claro, ¿no? Que sí. Y defiende el Evangelio. Sí, yo esto muchas veces como que lo rezo mucho, ¿no? Señor, dame determinación o hazme una persona íntegra, porque claro, al final somos católicos y nuestros actos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos tienen que ir acorde a nuestros valores católicos. Entonces... Esto hay que pedirlo mucho para no ser mediocre, ¿no? Para no hacer el bien en unas cosas, pero luego en otras... dejarte llevar o... Exacto. Total. Y nada, así ya acabando un poco lo que nos dice la Iglesia, pues que básicamente también esa llamada a ser santo, en el fondo es, no sé si alguna vez habéis escuchado, porque aquí lo hemos dicho, que hay personas que el único evangelio que van a ver va a ser tu vida. No, nunca van a tener la oportunidad de abrir un evangelio, pero sí te van a poder ver a ti. Entonces que ojalá la vida de cada uno de nosotros, los que somos católicos, de verdad enseñemos el evangelio, seamos testigos del amor de Dios, ¿no? Esa sal y luz que es que somos los únicos que lo vamos a poder aportar a esas personas. Entonces ese llamado a la santidad está eso, ¿no? A hacer la presencia viva de Dios en este mundo. Y vale. Y luego también unido a lo que estás diciendo, no tener vergüenza a proclamar el Evangelio, sino que, pues eso, ser testigos del Evangelio
y no tener miedo tampoco a los juicios o al que dirán de, ay, mira, ¿no? Pues eso, ser auténtico. Como nuestro podcast. O sea, si es que en el fondo yo esta mañana decía, en el fondo ser santo, si vas a la definición auténtico que nosotros decíamos que es aquella persona que reconoce que es hijo de Dios, se sabe amado y vive de tal forma, ¿no? Siempre en todo y con todos. O sea, no hay doblez. No hay con una persona soy así, con mis amigos soy así, en mi familia soy de otra forma y con la parroquia, ¿no? Claro que me no. comporto como un católico. Como tú dices, por favor, Claro. que es una persona íntegra en todos los aspectos de la vida. Y por eso hay que reflexionar mucho desde, pues, a quién votas, ¿no? Hasta la persona con la que estás y luego también, pues, rezar mucho, ¿no? Por la conversión de todas las almas que tienes cerca. Entonces, Marta, ¿quién dirías que está llamado a ser santo? Todos, desde nuestra condición humana y nuestra vocación, como decía antes, si tu llamado es al matrimonio, pues tú tienes que intentar alcanzar esa santidad con tu marido, ¿no? En mi caso. Si eres sacerdote, pues lo mismo. O sea, al final es un llamado que todos tenemos. O sea, y es lo que nos va a hacer felices. O sea, que no falta ser sacerdote, ni monja... Nada. Nada. O sea, ni aunque te cases, ¿no? O sea, en tu soltería, donde estés en ese estado de momento de vida, Dios te quiere santo, ¿no? O sea que la santidad es para ti. Tú que estás escuchando este episodio, ¿no? Dios, su mayor deseo es que seas santo, ¿no? Y bueno, yo creo que ya hemos dado un poco de teoría. Espero que la gente más o menos ya hayamos puesto una pequeña base de qué nos dice la Iglesia sobre la santidad y a qué nos está invitando a cada uno de nosotros. Entonces yo creo que podríamos aterrizarlo. ¿Te parece? Sí, claro. Si lo aterrizamos un poco al día a día y como sabéis que nos encanta dar como tips o consejos, vamos a hacer como un decálogo mínimo de cómo podemos ser santos en nuestro día a día. Ahora que somos jóvenes, aunque no estés escuchando, seas padre de familia, madre de familia, aunque seas un abuelo, una abuela, ¿cómo podemos ser santos en nuestro día a día? ¿O qué cosas podemos hacer para que nos ayuden a coger la gracia para poder ser santos? ¿Qué dirías? Primera cosa que dices. Yo, en primer lugar, diría que deberíamos leer más vidas de los santos, porque al final son el ejemplo que tenemos, ¿no? Y han sido personas humanas, o sea, pecadoras como nosotros, ¿no? Porque Jesucristo es la excepción, que no tenía pecado. Pero, claro, al final los santos les podemos ver como un igual, ¿no? Y al final ellos, con sus debilidades, pues han alcanzado ese nivel de santidad. Y a mí lo que me gusta destacar de los santos es que todos tienen algo súper en común, ¿no? Que más allá del amor a Jesucristo que tenían, es la humildad con la que vivían, ¿no? La modestia, la misericordia que tenían, el amor hacia los demás, o sea, no sentían indiferencia hacia el otro, o sea, igual iban andando por la calle y al desconocido lo trataban como si fuera un hermano carnal. Entonces, claro, sentir ese amor por una persona que no conoces es como algo tan bonito, porque dices, es que esta persona es hija, o sea, hijo o hija de Dios, o sea, se merece todo el respeto y amor del mundo. Entonces, por eso, la formación yo creo que es súper importante, porque a medida que vamos conociendo y nos acercamos más a la vida de los santos, podemos tener como un ejemplo a seguir. Totalmente. A mí también admiro muchísimo de ellos el cero miedo que tienen de anunciar la verdad. Porque es como que... Sobre todo los mártires. Los mártires especialmente, ¿no? Lo llevan a Jesús por bandera y es que les da igual que nos leímos, por ejemplo, un seminarista en las SS, que aún no es santo, pero, es que le daba igual si lo mataban, pues que lo matasen, pero por lo menos por anunciar a Dios. Entonces, yo digo, si es que a nosotras, gracias a Dios, por ahora, aunque anunciemos a Dios, nadie nos va a matar. Entonces, ¿por qué tenemos ese miedo por el que dirán, por el ser... Ay, que mira, qué pesada. Qué pesada, o qué insistente, o... ¿Por qué tenemos miedo? Entonces a mí eso como quita, no tengáis miedo, porque... ¿Y si al otro nunca nadie le habla de Dios porque tú estás acongojado? Pues no hay que tener miedo. Otra cosa que también
los santos siempre dicen la importancia de los sacramentos, Exacto. ¿no? Sí. Qué importante es la confesión. Estar en gracia con Dios. Estar en sí. gracia, porque si no estás en gracia, no puedes recibir. Es que por mucho que quieras, no puedes, ¿no? Creo que una imagen así un poco simbólica puede ser un colador. Si tú tienes un colador, por mucho que tires agua, no, por mucho que el Señor derrame su amor, es que se va a diluir. Entonces necesitamos tapar, ¿no? Sellar ese colador para que el amor de Dios se retenga, ¿no? Las gracias se queden en nuestro corazón. Sí. También Bueno, recibir a Jesús. frecuentar los sacramentos, ¿no? Sí, la sobre todo Eucaristía. la confesión y la Eucaristía, sobre todo. 100%, porque al final. todas las especial, ¿no? Por ejemplo, Carlo Acutis era un alma eucarística, o sea, Pier Giorgio Frassati siempre, o sea, desde los 13 años recibiendo todos los días la Santísima Comunión. Eso es fuerte, ¿eh? Porque él decía que de ahí sacaba su fuerza. Sí, sí, sí. Y es que en el fondo es que te vas poco a poco ¿no? Tu vida se va haciendo un poco Eucaristía, si tú eres capaz de recibir a Jesús, Qué ¿no? bonito eso. Tu vida se va haciendo Eucaristía. De verdad, es Sí, sí. total. Luego también añadiría lo de la humildad y todo, la capacidad de perdonar a los demás, ¿no? Porque, de hecho, esto creo que lo dijeron en los 10 mandamientos recientemente, que claro, al final, o sea, en el Padre Nuestro se dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Es decir, en nuestro juicio final se nos va a juzgar en la medida que nosotros juzgamos o que somos capaces de perdonar al otro. Sí. Entonces, claro, hay que tener la humildad y como para poder perdonar al otro incluso cuanto más nos ha ofendido. Esto, Santa Teresita de Lisieux, que luego hablaremos cada una de nuestro santo preferido. Spoiler, ya he hecho spoiler. A mí me gusta mucho Santa Teresita de Lisieux porque ella era súper, súper humilde, ¿vale? Y ella le encantaba, o sea, ella no sabías cuando una persona le caía bien o mal. De hecho, se decía que cuando una persona a ella no la quería o le parecía, no le caía en gracia, Santa Teresita de Lisieux intentaba estar incluso más cerca de ella, Wow. ¿no? O sea, cuanto más odio la otra persona le tenía, ella intentaba acercarse más, pero porque en el fondo ella la quería más. Entonces, claro, te das cuenta de, jolines, es que de verdad es santa, porque igual el instinto natural sería alejarte, ¿no? O, pues eso, ir donde vas a ser bien recibida, no donde... Te van a Exacto. odiar un poco o excluir. Sí. Como has dicho, como has nombrado antes lo de los mandamientos, Sí. creo que también la Iglesia, en ese caso, ¿no? Como que nos propone como esas, no diría, como ese apoyo, ¿no? Yo creo que los mandamientos son Las pautas. sí, porque no quería decir normas, y esas pautas que te pueden ayudar a ser santo literalmente. Ahora que estamos Marta y yo recibiendo los 10 mandamientos, las catequesis de los 10 mandamientos son un pleno regalazo, ¿no? Sí. O sea, yo siento que saben tocar cada cosita de nuestra vida, si no te quedas, como dice en la parte infantil de no robas, Claro, no robar, claro, si no te quedas en... totalmente. Sí. Os lo recomendamos mucho porque es que al final van desglosando cada mandamiento y de repente te das cuenta que dices, ostras, Igual mato. esto sí. Claro, porque al final matar, hacen la reflexión, por poner un ejemplo, de que matar también es anular a la persona, ¿no? Lo que decíamos antes de sentir indiferencia por el otro. Sí. O sea, Por ejemplo, ellos dicen que 1 milímetro por debajo de amar es matar. Exacto. O sea, si no amas, matas. Entonces, Y eso es fuerte. Sí, es un regalazo, la verdad. Bueno, y también otra cosa, yo creo que a mí por lo menos me ayuda en mi caminito, ¿no? De acercarme más al Señor, ya lo he dicho, pero es el director espiritual. Porque igual que nosotras, ¿no? Nos encanta el pádel y tenemos un entrenador de pádel que te ayuda, ¿no? A ser mejor, a mejorar la técnica, a estar mejor en pista. Yo creo que también necesitamos ese entrenador, ¿no? Para estar mejor en el mundo, para estar mejor, ¿no? En nuestra pista, en nuestra zona de competición, que es, ¿no? Nuestra vida. Y a mí la verdad es que es quien es capaz de acercarse un poquito más a tu alma, ¿no? Discernir con el Señor y ver qué es lo que quiere para ti. Entonces yo Eso creo es. que todos los santos tienen un buen guía espiritual. Sí, o un buen confesor que cuando necesitas consejo te sepa dar los consejos que necesitas, ¿no? Total. Que no te vaya
alejar más de Dios, sino a acercarte a tu voluntad. Para reconocer a la voluntad de Dios. Espera, que ahí me he ¿no? equivocado. Que te ayuda a reconocer la voluntad de Dios para tu vida. Eso lo cortas, ¿no? Cállate, porque si no ahora ya te voy a cortar todo esto. No, eso estaba bien, pero... espera, Dilo. Sí. Al final que te vaya a acercar más a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios para tu vida, ¿no? Eso En plan, es. yo creo que juntos descubrís un poco más qué es lo que Dios te está pidiendo. ¿Qué más dirías que...? Pues darnos? lo que hemos mencionado, hacer obras de misericordia, ¿no? Pero yo creo que no tanto desde el tengo que hacer obras de misericordia porque es lo que me pide la Iglesia, ¿no? Sino, pues, que si de repente ves que te nace hacer cualquier acto de misericordia, que vayas y lo hagas, que no te sientas ni con la vergüenza, ni... No sé, como, por ejemplo, ir a visitar a un enfermo, o dar de comer o de beber al hambriento o al sediento, ¿no? Pues si has visto un vagabundo, pues ve y cómprale una barra de pan, que no cuesta nada. Sí. Al final son pequeñas obras de amor que no sabes si para el otro ha sido el milagro que estaba esperando. Y yo creo que las obras de misericordia se hacen como más presentes en ti cuanto más cerca estás de Dios. Me explico. Cuanto más en gracia estás, yo creo que el Espíritu Santo puede actuar más fuerte o tienes esa mayor docilidad para saber que el Espíritu Santo te está diciendo, ya no solo en la calle, ¿no? La necesita también en tu casa. Oye, pues igual tienes que hacerle hoy la cama a tu hermana. O, oye, pues igual tienes que hacer este favor a tu madre. ¿No? Como que yo creo que despierta en ti un poco más la conciencia de ser un poco más sensible a la necesidad del que tienes al lado. Totalmente. Y de hecho, voy a recalcar lo que acabas de decir porque me parece súper importante como sentirse con la responsabilidad, primero de todo, con las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? En primer lugar, pues tu familia. Tu familia, tus amigos. El trabajo. El trabajo, exacto. Y una vez, digamos que esas responsabilidades que tienes están atendidas con todo el amor que tú has podido poner en ellas, pues obviamente, o sea, como que Dios también está en esas pequeñas obras. Dios no está solamente en las iglesias, Dios está en ti. Entonces, al final se sirve de cualquier acto de amor. Total. O sea, cualquier acto pequeño de amor, yo creo que es esa santidad del día a día que va acumulándose, ¿no? Que es la necesaria, que es a la que Dios nos llama, que hemos dicho, ¿no? Y luego también los ejercicios espirituales. Porque igual, volvemos al tema del deporte, ¿no? El cuerpo, qué importante y cuánto deporte hacemos en nuestra vida, porque sabemos que hay que mover el cuerpo, que es bueno para ti, que es bueno para tu salud. Pues lo mismo el corazón, ¿no? El alma necesita esos ejercicios, necesita esos momentos de silencio total, de desconexión con el mundo, de estar súper cerca del Señor, para que el Señor, yo creo que en los ejercicios te da luces, ¿no? Como que restaura un poco tu corazón, Sí, ves las cosas con más claridad. 100%, sí. Como que... te da la fuerza. Sí, es que a mí lo que... no es que me preocupe, pero sí que veo como algo que ocurre hoy en día en la sociedad es la superficialidad, ¿no? El materialismo o el querer aparentar o el estatus social. Como que son cosas que existen en la sociedad y hasta que no te alejas un poco de todo eso que al final no vale para nada, o sea, todo al final el éxito que vayas a conseguir en la vida, al final eso o sea, cuando nos vayamos, al final solo va a quedar cuánto hemos amado, o sea, no va a quedar... Ni el reloj. Exacto, nada, ni el bolso, ni tu casa. Nada. Entonces, como que los retiros creo que viene muy bien como para que pare el tiempo y ordenar las prioridades. Totalmente. Y también se reciben gracias muy bonitas. Yo lo digo, yo lo experimentaba, así que... Y sí, no sé si algo más añadirías para que ser santos. Yo creo que se puede resumir en la oración, ¿no? Porque al final si uno no tiene ese ratito de oración para el Señor, no se va a poder dejar transformar por Él. Total. Y al final, obviamente, pues sí, tiene que venir acompañado sobre todo de los sacramentos y del cumplimiento de los mandamientos, pero es que sin una vida de oración
no podemos... Mira, el domingo la humildad del padre don Javier Navarro fue muy bonita porque decía que los discípulos le decían a Jesús que les aumentara la fe y realmente lo que le estaban pidiendo a Jesús era como que querían mejorar la relación con Dios, ¿no? Y la única forma, esto lo decía don Javier en su homilía, la única forma que tenemos nosotros para mejorar esa relación con Dios es mediante la oración, pidiéndole al Señor. O sea, quiero mejorar mi relación contigo, Señor, aumenta mi fe. Hombre, es que si estamos llamados, ¿no? Este proceso de santidad es ser otros Cristos en la tierra, porque no solo los sacerdotes están llamados a hacer presente a Cristo en el mundo, cada uno de los bautizados, esa es nuestra misión, ¿no? Claro, ¿cómo voy a hacer yo presente a alguien si no le conozco? ¿No? Cuanto más conozca a esa persona, cuanto más me enamore de ella, cuanto más tiempo pase con ella, pues mejor le conoceré. Exacto. Y más podré ser él en este mundo. Entonces, obviamente, el pilar de cualquier católico, el pilar de cualquier santo, es su vida de oración. Y luego también que, bueno, esto hablo desde mi punto de vista personal, y es que a medida que te vas abriendo a Dios, como que yo por lo menos voy experimentando que puedo ser yo misma más, ¿no? Como que sí, eres como una persona más auténtica. Claro, porque te vas haciendo una persona más íntegra, o sea, más tú según fuiste creada. Claro, porque te das cuenta que en el fondo tu público no son los de tu alrededor. O sea, no, tu público es Dios. Claro. Cuando te reconoces que es tu padre, que te quiere y que te ha creado él, pues dices, es que cuanto más sea yo, ¿no? Mejor estar en el mundo, ¿no? Más feliz voy a ser, más plena voy a ser. Pero creo que para descubrir eso hay gente que tarda más y hay gente que tarda menos. Pero yo creo que estamos en el camino. Y yo creo que podemos pasar ya casi hacia las conclusiones, ¿no? Sí. Nosotros queríamos compartir un pequeña... Terminamos con nuestro santo favorito. Sí. A ver, bueno, Marta, cuéntanos, ¿quién es tu santa favorita? Aunque ya has hecho spoiler antes. Sí, a ver, mi santa favorita es Santa Teresita de Lisieux, que al final ella, o sea, todos los pequeños actos que hacía en su día a día era hacer lo ordinario del día a día con un amor extraordinario, ¿no? Y al final, a mí, una frase de ella que me gusta mucho es amemos, porque para eso está hecho nuestro corazón. ¡Qué guay! Sí, es que me encanta. La verdad es que me ha costado elegir a mí mi santo, pero es verdad que es que me ha cuidado tanto, me ha protegido un montón y yo tengo especial devoción al Padre Pío. Y una de mis frases favoritas es reza, espera y no te preocupes. Y dice, porque la preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Y la verdad es que el Padre Pío ha sufrido tanto en su vida que con los estigmas, que la iglesia fue rechazado, totalmente. No le dejaron celebrar misa, no le dejaban confesar, o sea, se ha fiado tanto de Dios, recibió los estigmas, el demonio no le dejaba en paz, y es como tantas tribulaciones que ha tenido en su vida, pero siempre fiel, ¿no? Una confianza en Dios plena, y digo, yo quiero eso para mi vida, ¿no? Yo quiero ser así, y eso, es como confiar en Dios aunque no le veas y aunque el mundo te diga lo contrario. Y... Pues nada, con esto podemos terminar. Con San Juan Pablo II. Ah, vale, ¿no? vale. Ya que es nuestro patrón. Eso es, por todo lo alto. Que dice, la santidad no es un privilegio para algunos, sino un llamado para todos. Así que tú que nos estás escuchando, Dios te quiere santo. Así que... Nada, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que lo que os hayamos compartido hoy os haya podido... elevar, porque yo creo, sinceramente lo digo, cuando tú das cuenta de que tu vida está para algo más, ¿no? Que tú estás llamada a ser santo, o sea, tú no puedes seguir viviendo igual, tus aspiraciones cambian. O sea, si tú de verdad te crees que estás llamada a ser santo, es que 100% vas a ser mucha mejor persona, vas a luchar mucho más, vas a acercarte mucho más al Señor. No es lo mismo decir, ay, tienes que ser buena. No, Marta, tú estás llamada a ser santa. Sí, se requiere también detenimiento, que es lo que veníamos diciendo. Así que nada, muchísimo ánimo, que al final es el llamado que todos tenemos, ser santos. Total, nos vemos todos en el cielo, ¿eh? Un abrazo y hasta el siguiente episodio. Gracias. Hasta luego.